Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, en la edición de este día, viernes 7 de julio. Vamos a continuar en nuestra ronda de comentarios con la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un fuerte abrazo a mis compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo a ese pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en este su programa de mayor influencia de la radio dominicana. Manuel tiene un Twitter dañado hoy. Uno no, varios. Bueno, vamos a hacer el intento, el esfuerzo. El tema hoy que quisiera abordar, es el que parte de la ley de partidos políticos y la misma proclama que da inicio a la precampaña electoral. Y dentro de ella quiero abordar aspectos muy importantes que más temprano en la semana trató nuestro querido amigo Khalil Michel, como siempre, de manera muy magistral. Lo primero es el periodo de precampaña, o los periodos que establece la ley de partidos políticos y la misma ley electoral. Lo otro es el gasto tope de gasto en campaña en función de las aspiraciones, esto es por nivel de elección, presidencia de la República, senadurías, diputaciones, alcaldías, direcciones distritales, vocalías, regidurías, y por la cantidad de población de cada demarcación. Y en tercer término quiero referirme a este, no sé si llamarle real o falso discurso, que pretende dividir la población entre los popi y los guagua. Entrando de lleno al comentario, quisiera referirme a lo importante que es para el desarrollo de una buena democracia establecer límites a los tiempos de precampaña y a los tiempos de campaña. Esto, sumado a los límites en los gastos en la campaña, lo que procura, al fin de cuentas, es generar que los que han construido un real liderazgo en su trayectoria personal, profesional, o aquellos políticos profesionales que ya se encuentran en posiciones, sean los que al fin de cuentas estén en la carrera de adentro, en las presentaciones que se hacen, en aspiraciones a posiciones de puestos electivos. ¿Cómo es esto? Que cuando un ciudadano tiene prestancia propia por su ejercicio profesional, por su trayectoria social, esto le da un punto de ventaja frente a otros ciudadanos, y esto es bueno y positivo para llevar personas de calidad a las posiciones electivas. Una persona que, como mis compañeros aquí, se dedican diariamente a exponer sus ideas en estos micrófonos, va a tener una ventaja competitiva frente a muchísimos otros que no se dedican a lo mismo. Los comunitarios, que dedican toda una vida al desarrollo, al despliegue de actividades en beneficio de su comunidad, llevan también una ventaja. Los políticos, los activistas de tradición y de corazón, que en su partido se dedican al trabajo de las bases día tras día, que no son de temporada, esos también llevan una ventaja. Y los hijos también de importantes figuras públicas, importantes dirigentes políticos, exfuncionarios del gobierno, también tienen una ventaja. Por ejemplo, ahí pude ver, no sé si será cierto o no, que el hermanito de Faride aspira a regidor en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Bueno, entonces, voy a tratar ese tema. A propósito de lo que tú hablabas ahora, de ese background. Voy a tratar ese tema. Comparte la circunscripción con Charlie Mariotti Núñez. De ese background. Voy a tratar ese tema. Que aspira a diputado por la U. Pero en el orden correspondiente. En ese orden, reitero, esa forma de organizar la campaña, lejos de ser una limitación a la libertad, lo que genera es un real espacio de libertad para generar igualdad en la competición, y que no solamente se privilegie la cantidad de recursos económicos. ¿Por qué digo esto? Tanto los periodos de campaña como los topes en el gasto de campaña, lo que propende es a eso, a igualar a todos los ciudadanos, de manera que no sea solamente aquellos que tienen muchos recursos económicos que puedan mercadearse en un periodo corto de tiempo, desplazando a ese liderazgo histórico, a ese desarrollo de carreras profesionales que posicionan naturalmente por su peso específico, que no se han desplazado por los recursos económicos, que es lo que ha estado ocurriendo históricamente en la República Dominicana. Por igual, estos topes en los gastos de campaña generan también ese beneficio directo
a una mejor democracia y una mayor calidad competitiva en los procesos electivos dentro de los partidos políticos y luego en la competición cuando termina el periodo de pre-campaña, en la campaña abierta. Ahora bien, sí quiero identificar una desviación que muy bien identificaba nuestro compañero Khalil Michel, y es el límite a los aportes de los particulares en esas precampañas y campañas electorales. Ese límite de un 1% que establece la ley y que también lo reitera la proclama, a mi juicio es excesivo y nocivo. Lo que propenden estos límites es evitar que grupos económicos o personas particulares e incluso grupos que se manejen a oscuras o en la oscuridad pretendan tener representantes en los diferentes puestos de elección popular, de manera que pudieran ser manipulables. Este tope lo que hace es establecer un control para que nadie tenga un dominio absoluto respecto a esos representantes y que exista un mayor control. Ahora, esos límites, ese límite de un 1% es excesivo hasta para los países que tienen normas muy restrictivas en ese orden. El caso de Colombia, por ejemplo, que Colombia ha tenido una historia de penetración del narcotráfico y de las mafias en la política y todos los estamentos del ordenamiento estatal, y aún es más exigente que el ordenamiento de Colombia. Imagínense, esas aportaciones de un 1% en determinadas demarcaciones y determinadas aspiraciones es insignificante. De manera que aquí, sumado a que aquellos que tengan la capacidad económica pueden completar hasta llegar al tope del máximo de gastos de campaña, sí es que genera una asimetría, porque aquellos que tienen recursos van a poder ponerlos de su bolsillo hasta llegar al tope, pero aquellos que no tengan de su bolsillo y que no logren muchos amigos o contribuyentes que puedan cada uno dar un 1% hasta llegar al tope, van a estar en desventaja en la competición política. Ahí llamamos primero a los legisladores a observar esa distorsión del sistema que, lejos de propiciar una real competición y de enmendar aquello que decíamos, de generar un escenario propicio e igualitario para la competición electoral, lo que se genera con los periodos de pre-campaña y de campaña, así como el tope de gastos, bueno, pues se distorsiona con la generación de este límite de aporte particular que es nocivo porque privilegia a los más ricos, que es lo que precisamente pretende de alguna manera remediar los topes de gasto y los periodos de campaña y pre-campaña. Llamamos la atención respecto a este punto para que se pueda regular. En otro orden, y en la misma línea, quisiera referirme a esa crítica que se ha comenzado a construir, ese discurso, para mí falso, de dividir la sociedad entre popis y guau. Noto un discurso excesivamente hipócrita, divisivo, nocivo, y sobre todo cuando los que se montan en esa ola, los que se montan en él, se montan desde el balcón de un privilegiado apartamento en la Nacaona, en Naco o en cualquier sector privilegiado de la sociedad dominicana. Lo hacen con una camisa Dolce & Gabbana, una correa de marca, unos zapatos Ferragamo, y lo hacen desde el total y pleno privilegio. Qué bueno es así. Y con sus hijos educándose en colegios de popis. Entonces, qué bueno es así. Lanzar ese mensaje. Sí, claro. Entonces, qué bueno desde el privilegio. Invocar esa defensa al guaguaguá cuando usted nunca, absolutamente nunca se ha identificado ni ha empatizado con esos sectores de la vida nacional. No es que usted tenga que ser pobre para empatizar con ellos, pero su vida y su trayectoria lo que dicen es que ha sido todo lo contrario. Cada vez que ha tenido posiciones de privilegio, lo que ha hecho es darle la espalda a eso que hoy usted, de forma oportunista, pretende utilizar en un discurso hipócrita. Ese discurso divisivo es un discurso nocivo que no contribuye a una sana democracia. Ya finalmente, hay un discurso también que se está construyendo criticando la participación de familiares vinculados a posiciones políticas. A aspiraciones políticas. No, de mi parte, yo no critico, y en lo absoluto, eso sería una limitación a la misma libertad personal. Es limitar que un familiar de alguien que tiene también participación en política o que sea una figura prominente en el sector empresarial, sería limitar la libertad personal. Lo que sí es criticable es el uso de las influencias, el uso del poder, el uso de los recursos del Estado
para promover esas aspiraciones y vencer de forma torcida y abusiva a otros competidores en el escenario político. Ahora, tienen total y plena libertad para actuar y hay familias enteras en otros países. El caso de Estados Unidos, que es una democracia muy consolidada, la familia Kennedy, concurrieron muchos, la familia Bush, muchos de ellos estaban incluso de forma concomitante en posiciones de importancia. En Sudamérica hay casos similares, en el caso de Francia también, en el mundo entero hay casos de aspiraciones que se dan de familiares o vinculados. Ahora, ¿qué es lo que se critica, lo que quiere criticar ahora de manera hipócrita? Es que ellos no son los que están en la posición o en el privilegio, porque aquellos que hicieron uso, que ahí sí es abusivo, de los recursos públicos, que sí es lo criticable, cuando estuvieron en el poder para imponer hijos, sobrinos, hasta queridas, eso es lo que se debe criticar, pero no puede en lo absoluto cercenarse la libertad que tiene cada ciudadano de alcanzar una meta porque algún familiar esté vinculado a la política. Y ya para cerrar en mi comentario, hay muchos también que lo hacen, que son diciendo, señalando, criticando que algún familiar de algún funcionario o de algún político está participando, aun cuando esos funcionarios se mantienen equidistantes de esas aspiraciones y respetando esa libre aspiración. Y hay otros que no son nada de familia, pero que se montan en el presupuesto de ciertas instituciones, se montan en el prestigio de aquellos de los que se han convertido en delfines para aprovecharse de ese prestigio más que aquellos que tienen algún grado de familiaridad. Dejemos ese falso discurso, dejemos ese discurso de división y vamos a tratar de construir una democracia de más calidad, propiciando un debate de más nivel, centrado en las ideas, centrado en los planes. Llévatelo, Cundo.